Continuando con nuestro tema de la Segunda Guerra Mundial, a su finalización, dijimos en la clase anterior, se intensificó el proceso de descolonización, pero también se iba a iniciar otro proceso de mucha carga ideológica y de mucha violencia, aunque no directamente sobre los polos de poder. ¿A qué denominamos Guerra Fría? Guerra Fría va a ser un estado de tensión, de fricción entre países de mucho poder, entre los que se van a constituir en las cabezas de dos bloques en los que se va a separar el mundo. Estos países van a procurar aumentar sus fuerzas y debilitar al enemigo, aunque sin llegar a un enfrentamiento directo y utilizando para ello terceros escenarios. Este proceso se inició al finalizar la Segunda Guerra y específicamente cuando la URSS inició una política de estalinización de Berlín Oriental y que llegaría hasta los primeros años de la década del 90. Este estado de tensión entre estos dos grandes focos de poder llevó a la creación de dos bloques políticos, militares y podemos decir también territoriales, es decir, a dividir al mundo en dos bloques y por eso hablamos de un mundo bipolar. Por un lado, el bloque occidental, definido por un sistema político democrático, una economía capitalista, una ideología liberal, fue liderado por Estados Unidos de América. Y por otro lado, el bloque oriental, definido por un sistema político totalitario, una economía planificada y una ideología marxista, liderado por la Unión Soviética. El mundo bipolar quedaba entonces constituido por dos bloques a cuyas cabezas se encontraban estos centros de poder. En el bloque occidental, los Estados miembros se unieron en la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, sistema de defensa colectivo entre los Estados ante cualquier ataque de una fuerza externa. ¿Quiénes lo firmaron en 1949? Francia, Gran Bretaña, Dinamarca, Italia, Noruega, Islandia, Portugal, Grecia, Luxemburgo, Turquía, Canadá y por supuesto Estados Unidos. En el año 54 se incorporaba la República Federal de Alemania. La OTAN actuó como un escudo protector frente a un eventual ataque del bloque soviético en un conflicto internacional. En cuanto a los países miembros del bloque oriental llevaron adelante una resolución similar firmando el Tratado de Varsovia en 1955. Fue un tratado de amistad, cooperación y asistencia mutua entre los estados soviéticos y la República Democrática Alemana, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Rumania, es decir, aquellos estados bajo la influencia rusa que terminaron por establecer un estado marxista. Este mundo bipolar que de esta manera se había constituido fue el escenario propicio para el crecimiento de la carrera armamentista, para la difusión ideológica y de guerras localizadas, y esta va a ser la gran característica de estos años de posguerra. Las diferencias entre el modelo adoptado por un bloque y por el otro fueron sustantivas. Así podemos hablar del bloque occidental identificado con el modelo capitalista y del bloque oriental identificado con el modelo socialista. Pero no solo en lo político y en lo económico se dieron las diferencias. Podemos analizarlas desde la siguiente perspectiva. En lo económico, el capitalismo implicó un mercado regido por la ley de la oferta y la demanda. Implicó que los medios de producción, la tierra y el capital fueran considerados propiedad privada y el respeto a la propiedad privada
Fue considerado uno de los derechos básicos desde lo ideológico y desde lo político. El establecimiento y la estimulación de la competencia entre las empresas fue otra de las notas de este capitalismo, puesto que el Estado solo se constituyó en un defensor, en un resguardo para los derechos de los habitantes. Sin embargo, el modelo estatal que en este capitalismo fue construyéndose a partir de ese principio de la división de poder y de representatividad fue un modelo denominado estado de bienestar. ¿Y qué implicaba este modelo de estado? Que el mismo asume una serie de servicios relacionados con el bienestar social de la población, que incluye a los asalariados en las prácticas de consumo masivo y les proporciona una red de seguridad social a través de políticas activas, contrario, decíamos, al modelo liberal que solo había velado por la seguridad de los habitantes. En cuanto al modelo socialista adoptado por el bloque oriental, en lo económico va a implicar la desaparición de la propiedad privada en beneficio de la propiedad pública o colectiva. Lo mismo sucede con los medios de producción, que pasan a ser propiedad de la colectividad y son administrados por el Estado. Es el Estado el que controla el mercado, el que establece los precios, el que fija los cupos. No existe, por lo tanto, una competencia entre empresas, puesto que todas van a ser propiedad del Estado. En lo político, básicamente, se va a establecer la dictadura del proletariado, pero no como la había descrito Marx en su propuesta del socialismo, sino adaptada por Stalin. Y esa dictadura del proletariado va a ser ejercida por el propio Estado. En el orden militar, si bien Estados Unidos asumió la conducción de su zona de influencia y también de la zona de los antiguos imperios coloniales, sobre todo se va a centrar en una colaboración económica y defensiva de Europa y de parte de América. Las zonas descolonizadas de Asia y de África continuaron siendo zonas de disputa, zonas apetecidas por los dos bloques. En esta zona descolonizada, la búsqueda, el trabajo por una convivencia pacífica entre los dos bloques no se realizó, o por lo menos no alcanzó los niveles de convivencia como sí sucedió en cambio en la zona de Europa y de América. Finalmente, estas diferencias, las tensiones desatadas por las diferencias de los dos modelos enfrentados, acarrearon que la carrera armamentista que ya había comenzado antes de la Primera Guerra Mundial se profundizara. Y en este momento de posguerra, quien se va a adelantar va a ser Estados Unidos de Norteamérica, puesto que desde que en el 45 lanzó las bombas atómicas sobre Japón, implicó la posesión, el dominio de la fuerza atómica, situación a la que recién comenzando la década del 50 va a lograr equipararse la URSS. Pero en este mundo bipolar, con una carrera armamentista que se va profundizando con los años, vamos a encontrar que va a emerger una nueva división dentro de este mundo dividido en dos grandes polos. Así, si por un lado estaban los países del primer mundo, los países capitalistas o desarrollados, aquellos alineados con Estados Unidos y en la OTAN, y por otro lado estaban los países del segundo mundo, aquellos alineados con la URSS, comunistas, unidos por el Pacto de Varsovia, va a surgir
lo que vamos a denominar los países del tercer mundo o subdesarrollados. Y por ello vamos a entender al conjunto de países que desde los años 40 fueron consiguiendo su independencia y que a instancias especialmente de países como la India, Egipto y Yugoslavia evitaron caer bajo las influencias ideológicas y políticas de los dos grandes bloques del mundo bipolar. De esta manera se conformó un tercer bloque, un tercer mundo. Los países subdesarrollados se unieron en lo que se conoce como la cumbre de Bandung en el año 55. Los países que conforman este grupo presentan características comunes: un enorme crecimiento poblacional y un alto índice de miseria, la carencia de condiciones materiales y políticas para conformarse, ya sea como repúblicas democráticas parlamentarias o de partido único, lo que llevó al predominio de gobiernos surgidos de golpes militares, y la desigualdad en la distribución de los ingresos. Entre los años 53 y 70 aproximadamente, se vivió un periodo a nivel mundial de desarrollo y de crecimiento de los países, y esto se notó en los tres grupos. Fueron los años de la edad de oro del siglo XX, y esto llevó a que ese concepto de subdesarrollado comenzara a quedar fuera de lugar, comenzara a quedar limitado, chico, para contener la infinidad de situaciones que fueron dándose entre los países de este tercer bloque. Esta edad de oro, este proceso de desarrollo y de crecimiento económico fue impulsado por la asistencia norteamericana a la recuperación de la economía europea. Es lo que se denominó el Plan Marshall y que se inició apenas terminada la guerra, en el año 47. Consistió en la ayuda económica a 16 estados europeos, incluso a la propia Alemania, durante 4 años fiscales. Se crearon organismos internacionales para dirigir la ayuda, tales como la Comunidad del Carbón y del Acero, cuya misión fue crear un mercado único para estos productos y fomentar la ayuda mutua, la expansión económica, el trabajo de los Estados miembros. ¿Y por qué hacemos hincapié en este organismo en particular? Porque a posteriori será la base de lo que se va a conocer como la Unión Europea, la Comunidad de los Estados Europeos. La recuperación económica mundial, sin embargo, se detuvo hacia los años 70 por el aumento del precio de los combustibles, por la falta de estabilidad del oro y del dólar norteamericano, a cuyo alrededor giraba la economía mundial. Paralelamente a la recuperación económica, las tensiones ideológicas, militares, económicas no desaparecieron del mundo bipolar, ni siquiera ante la emergencia del tercer bloque, puesto que los dos grandes focos de poder buscaron poner bajo su influencia a los países denominados en primer momento subdesarrollados. Las tensiones persistieron. Alemania, con la ocupación y la división de Berlín, por ejemplo, que viene desde la finalización de la guerra, se va a mantener, así como la división del Estado alemán. Por otro lado, terminando la década del 40, en la propia China, la influencia comunista se va a hacer sentir cuando el Partido Comunista venza a los nacionalistas tras una guerra civil y, liderados por Mao Zedong, establezcan la República Popular de China.
También para esta época, en Grecia se va a producir una guerra civil entre los monárquicos apoyados por el grupo occidental y los comunistas, guerra en la cual el partido de los monárquicos va a vencer, pero esta intromisión en la guerra civil de Grecia va a marcar el fin de un posible entendimiento al que estaban tratando de llegar los dos grandes bloques. Los enfrentamientos van a ocupar también el territorio de Corea. En los años 50 el país se va a dividir en un norte comunista y en un sur capitalista. También allí se va a notar la influencia y la presión de las dos grandes cabezas de poder. Finalizando los años 50 y ya en territorio americano, en Cuba se va a producir una revolución liderada por Fidel Castro que va a imponer un régimen comunista con la ayuda militar, sobre todo con el aporte de fuerza militar de los estados rusos. Y también para los años 60, en aquellos estados que se habían constituido como extensión de las fronteras del bloque oriental, también van a entrar en conflicto. Revueltas populares por reformas al régimen comunista ocasionaron la intervención armada de la URSS en estados como Checoslovaquia y Hungría. Y finalmente, en la zona descolonizada, el enfrentamiento más grande entre estas dos potencias se va a dar en la zona de Vietnam. Vietnam va a quedar dividido en un Vietnam del norte y un Vietnam del sur, con el apoyo norteamericano para el sur contra la guerrilla comunista que se había instalado en el norte.